¿Tu familia pelea o ya peleó por la casa de la abuela? ¿Por la casa de la madre? Cuando eso pasa, se convierte en una herencia maldita. Mira hasta dónde puede llegar la ambición. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal, deja tu like y ayúdanos a llegar a la meta de 300 likes. Y comenta de qué país eres. Tenía 6 años cuando mi mamá murió. Mi abuelo ya había fallecido hacía mucho tiempo, así que me fui a vivir con mi abuela Consuelo a su casa vieja aquí en la Ciudad de México. Ella me crió con todo el amor del mundo. Éramos inseparables. Íbamos juntas al cine, comíamos tacos en los puestos de la calle, paseábamos con sus amigas que también me trataban como su nieta. Nos queríamos de una manera que ni sé explicar. Era como si fuéramos mejores amigas, además de abuela y nieta. Yo dormía en el cuarto que había sido de mi mamá de chiquita. La casa olía a canela y a café todo el tiempo porque mi abuela hacía pan dulce los domingos. Pasábamos las tardes viendo las telenovelas juntas y ella me contaba historias de cuando era joven. Me enseñó a hacer tortillas a mano cuando tenía 8 años. No me salían redondas, pero ella siempre decía que estaban perfectas. Los vecinos nos conocían a las dos. Don Roberto de la tienda de la esquina siempre me regalaba un dulce cuando íbamos a comprar. La señora Lupita que vendía flores nos saludaba todas las mañanas. Era una vida tranquila y feliz. Mi abuela trabajaba cosiendo ropa para afuera hasta que se jubiló. Yo iba a la escuela que quedaba a 3 cuadras de la casa. Regresaba corriendo para comer con ella. Hacía un mole que todavía se me hace agua la boca de acordarme. Los fines de semana a veces venían mis tíos Esteban y Gabriel con sus familias. Eran visitas cortas. Tomaban café, platicaban un rato y se iban. Nunca se quedaban mucho tiempo. Mi tía Rosario, la esposa de Esteban, siempre miraba la casa como calculando las cosas. Mi tío Gabriel era más callado, pero tampoco era de los que ayudaban mucho. Cuando cumplí 12 años, mi abuela empezó a olvidar cositas. Primero eran cosas chiquitas, como dónde había puesto las llaves o si ya había tomado sus pastillas. Yo no le di mucha importancia. Pensé que era normal de la edad. Pero con el tiempo fue empeorando. A los 14 años yo ya le recordaba todo. Le apuntaba en un cuaderno a qué horas tenía que tomar sus medicinas. Le ayudaba a bañarse cuando se sentía débil. Dejé de salir con mis compañeros de la escuela. Mis amigas me invitaban a fiestas, pero yo siempre decía que no podía. No quería dejarla sola. Cuando tenía 17 años, la cosa se puso más grave. Mi abuela ya no se acordaba ni de mi nombre a veces. Me llamaba por el nombre de mi mamá. Otras veces no sabía dónde estaba. Se levantaba en la madrugada confundida. Yo dormía con un ojo abierto por si se levantaba y pasaba algo. Dejé la escuela en el último año. No podía seguir yendo. Necesitaba estar con ella todo el tiempo. Les dije a mis tíos que necesitaba ayuda, que no podía sola. Esteban me dijo que él tenía que trabajar y mantener a su familia. Gabriel me dijo lo mismo, que ya bastante tenían con sus propios problemas, que yo era joven y podía hacerme cargo. Me sentía abandonada, pero seguía adelante. Bañaba a mi abuela todas las mañanas. Le daba de comer en la boca cuando no quería comer. Lavaba su ropa. Limpiaba la casa entera. Hacía las compras. Pagaba los recibos con el dinero de su pensión. Me volví adulta de golpe. Mis manos se pusieron ásperas de tanto lavar y limpiar. Perdí peso porque a veces no me daba tiempo ni de comer bien. Pero cada vez que mi abuela me sonreía o me decía que me quería en sus momentos de lucidez, todo valía la pena. Los vecinos me ayudaban cuando podían. Don Roberto me fiaba cuando el dinero no alcanzaba. La señora Lupita me regalaba flores para alegrar la casa. Había días buenos y días malos. Los días buenos, mi abuela se acordaba de quién era yo y platicábamos como antes. Me contaba las mismas historias que ya me había contado 1000 veces, pero yo las escuchaba como si fuera la primera vez. Los días malos eran cuando no me reconocía y se asustaba de mí, cuando gritaba o lloraba sin razón. Esos días yo también lloraba cuando ella se dormía. Cuando cumplí 18 años, mi abuela empeoró muchísimo.
Dejó de comer casi por completo. Tosía mucho. Tenía fiebre que no se le quitaba. La llevé al hospital del seguro. Los doctores dijeron que tenía una infección en los pulmones muy grave. La internaron. Yo me quedé ahí con ella. Dormía en una silla al lado de su cama. Me bañaba en el baño del hospital. Comía lo que vendían en la cafetería o lo que no me terminaba ella de la charola. Pasaron 2 semanas. Luego 1 mes. Luego 2 meses. Los doctores hacían lo que podían, pero mi abuela estaba muy viejita y muy débil. Le puse oxígeno. Le dieron suero. Antibióticos. Yo corría de un lado para otro consiguiendo los medicamentos que el hospital no tenía. Pedía dinero prestado para comprar lo que hacía falta. Hablaba con los doctores. Firmaba papeles. Todo yo sola. Mis tíos fueron a visitarla 2 veces nada más en todo ese tiempo. Llegaban, se quedaban 10 minutos y se iban. Decían que el hospital los deprimía, que no podían ver a su mamá así. Pero yo sí podía porque no tenía de otra. Porque era mi abuela y era lo único que me quedaba en este mundo. Una madrugada los doctores me dijeron que me preparara, que ya no había nada más que hacer. Me quedé con ella tomándole la mano. Le hablaba bajito. Le decía que la quería, que gracias por todo, que no tuviera miedo. Mi abuela abrió los ojos un momento. Me miró y supe que me había reconocido. Apretó mi mano despacito. Y luego se fue. Así nada más. Se quedó quieta y se fue. Yo me quedé ahí sentada sin soltar su mano. No sé cuánto tiempo pasó. Una enfermera vino y me abrazó. Lloré todo lo que tenía adentro. Llamé a mis tíos para avisarles. Llegaron rápido esta vez. Empezaron a hacer los arreglos del velorio y del entierro. Yo estaba como ida. No podía ni pensar. El velorio fue en una funeraria cerca de la casa. Vino mucha gente. Vecinos, amigas de mi abuela, gente que yo ni conocía. Todos decían cosas bonitas de ella. Yo estaba ahí parada sin saber qué hacer. Mis tíos recibían el pésame y organizaban todo. En un momento vi que Esteban y Gabriel estaban hablando con un señor de traje. Después supe que era un abogado. Ni siquiera esperaron a que terminara el velorio para empezar con sus planes. Al día siguiente del entierro, Esteban me dijo que tenía que hablar conmigo. Me sentó en la sala de la casa, mi casa, donde había vivido toda mi vida. Me dijo que la casa era parte de la herencia de mi abuela, que ellos como hijos tenían derecho, que iban a vender la casa y repartirse el dinero. Le dije que yo había vivido ahí siempre, que mi abuela me había criado, que no tenía a dónde ir. Me dijo que eso no importaba legalmente, que yo ya era mayor de edad y podía arreglármela sola, que tenía 2 meses para desocupar. Me quedé helada. No lo podía creer. Gabriel ni siquiera me miraba a los ojos. Solo asentía con lo que decía su hermano. Les supliqué. Les dije que no tenía trabajo, que había dejado todo por cuidar a mi abuela, que ellos nunca estuvieron cuando los necesité. Esteban se enojó. Me gritó que no le faltara al respeto, que ellos también habían querido a su mamá, que yo no era nadie para reclamarles nada, que agradeciera los 2 meses que me estaban dando porque podían sacarme de inmediato. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. No sabía qué hacer. No tenía dinero ahorrado. No tenía trabajo. No tenía familia. Estaba completamente sola en el mundo. Llamé a Raúl, un chavo que conocí hacía como 1 año. Era mayor que yo, tenía 28 años. Trabajaba de mecánico y tenía un departamento chiquito. Habíamos salido algunas veces cuando yo podía escaparme un rato. Le conté todo. Me dijo que me fuera a vivir con él, que no me preocupara, que él me ayudaba hasta que yo me acomodara. No tenía muchas opciones, así que acepté. Empaqué mis cosas. Mis tíos vinieron con un camión y se llevaron todos los muebles que quisieron. La tele, el comedor, las camas, hasta las ollas de mi abuela.
Yo solo pude llevarme mi ropa y algunas fotos. Vi cómo desmantelaban la casa donde crecí, donde fui feliz, donde mi abuela me crió con tanto amor. Y no pude hacer nada. Raúl vino por mí en su coche viejo. Metimos mis cosas y nos fuimos. Cuando íbamos saliendo volteé a ver la casa por última vez. Sentí que se me partía el corazón. El departamento de Raúl era chiquito, pero estaba limpio. Me dio el cuarto y él durmió en el sofá las primeras semanas. Era buena persona. Me trataba bien. Pero yo estaba destruida por dentro. No comía. No dormía bien. Lloraba a cada rato. Extrañaba a mi abuela con un dolor que no se me quitaba. Y encima estaba la rabia contra mis tíos. Raúl me convenció de que buscara un abogado. Me dijo que yo también tenía derechos. Que mi abuela me había criado, que había papeles que demostraban que yo viví con ella desde chiquita. Conseguí una cita con un licenciado que me atendió gratis la primera vez. Le conté todo. Revisó unos documentos que yo había guardado. Me dijo que si tenía chance de pelear la herencia, que iba a ser difícil y tardado, pero que podíamos intentarlo. Acepté. Firmamos papeles y empezó el proceso legal. Cuando mis tíos se enteraron se pusieron furiosos. Esteban me llamó por teléfono gritándome. Me dijo que era una malagradecida, que una cualquiera, que cómo me atrevía a demandarlos, que me iba a arrepentir. Su esposa Rosario empezó a escribirme mensajes horribles. Me decía de todo. Mis primos que nunca me habían hablado ahora me mandaban mensajes diciéndome que era una interesada, que nada más quería el dinero, que no tenía vergüenza. Tuve que cerrar mis redes sociales porque no paraba. Gabriel no me hablaba directamente, pero supe que también estaba en contra mía. El proceso legal fue una pesadilla. Idas y venidas al juzgado. Papeles y más papeles. Declaraciones. Mi abogado hacía lo que podía, pero todo iba muy lento. Pasaron meses. Yo conseguí trabajo limpiando casas. Me pagaban por día. No era mucho, pero algo era algo. Le ayudaba a Raúl con los gastos. Él nunca me reclamó nada, pero yo no quería ser una carga. Trabajaba de lunes a sábado. Llegaba muerta de cansancio. Me dolían las manos, la espalda, las rodillas. Pero necesitaba el dinero. Cada peso que juntaba lo guardaba. La depresión no se me quitaba. Había días que no quería ni levantarme, pero tenía que hacerlo. Tenía que seguir adelante aunque no supiera para qué. Raúl me apoyaba como podía. Me abrazaba cuando lloraba. Me decía que todo iba a estar bien. Nos hicimos novios oficialmente. Era lo único bueno en medio de todo ese desastre. Un sábado por la tarde iba caminando por el mercado cuando vi a Emilia. Era una de las mejores amigas de mi abuela. Me vio y se le iluminó la cara. Me abrazó fuerte. Me preguntó cómo estaba. Y ahí en medio del mercado le conté todo. Todo lo que había pasado. Todo lo que estaba pasando. Lloré ahí con ella. Emilia me escuchó con mucha atención. Cuando terminé de hablar me tomó de las manos y me miró a los ojos. Me dijo que mi abuela no estaría en paz viéndome así. Que ella nunca hubiera querido que yo sufriera tanto. Que ella me había querido como a una hija. Luego me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que conocía a una persona que hacía trabajos espirituales. Trabajos fuertes para casos difíciles. Yo nunca había creído mucho en esas cosas, pero estaba tan desesperada que le dije que sí. Que me pasara el contacto. Emilia me dio el número de una señora que se llamaba Andrea. Guardé el número en mi celular, pero tardé como una semana en marcar. No sabía qué pensar. Por un lado me daba miedo meterme en cosas que no conocía. Por otro lado sentía que ya no tenía nada que perder. Una noche que Raúl se quedó dormido temprano porque había trabajado doble turno, agarré el teléfono y marqué. Contestó una voz de mujer mayor. Le dije que Emilia me había dado su número. Me preguntó mi nombre y qué necesitaba. Le expliqué todo rápido. Lo de mi abuela, lo de mis tíos, lo del juicio.
Hubo un silencio largo. Luego me dijo que podía ayudarme, pero que tenía que ir a verla en persona. Me dio una dirección en Iztapalapa. Le pregunté cuándo podía ir. Me dijo que el martes siguiente en la tarde. Anoté todo y colgué. Me quedé sentada en la oscuridad pensando si estaba haciendo bien. El martes salí más temprano de limpiar una casa. Le dije a la señora que tenía una cita importante. Me pagó y me fui. Tomé el metro hasta Iztapalapa. La dirección era de una casa en una colonia que no conocía. Tuve que preguntar varias veces hasta que la encontré. Era una casa normal de 2 pisos pintada de amarillo. Toqué el timbre. Salió una señora como de 60 años. Chaparrita, con el pelo recogido. Me preguntó si yo era Alba. Le dije que sí. Me hizo pasar. La casa olía a incienso y a hierbas. En la sala había imágenes de santos, veladoras prendidas, un altar grande con la Santa Muerte vestida de rojo. Me dio un poco de miedo, pero también sentí algo raro, como si el aire estuviera cargado. Andrea me sentó en un sillón y ella se sentó enfrente. Me preguntó que le contara todo con detalles. Le conté desde el principio, desde que mi mamá murió, cómo mi abuela me crió, cómo la cuidé cuando se enfermó, cómo mis tíos nunca ayudaron, cómo me quitaron la casa, cómo me amenazaban ahora por el juicio. Hablé como media hora sin parar. Ella solo escuchaba y asentía. Cuando terminé me preguntó si estaba segura de lo que quería hacer, que estos trabajos no eran juego, que una vez que se empezaban no había vuelta atrás. Le dije que sí estaba segura, que ya no aguantaba más. Andrea me explicó que había diferentes tipos de trabajos. Algunos eran para amarrar, otros para alejar, otros para dominar. Pero que para mi caso lo mejor era un trabajo de justicia con magia negra. Me explicó que este tipo de trabajo llamaba fuerzas muy poderosas, que lo que pedía se cumplía, pero que las consecuencias podían ser graves, que no podía controlar exactamente cómo iba a llegar la justicia, solo que iba a llegar. Me preguntó de nuevo si estaba segura. Yo ya había llegado hasta ahí. Le dije que sí. Me dijo cuánto costaba el trabajo. Era mucho dinero, más de lo que ganaba en 2 meses limpiando casas. Le dije que no tenía todo eso. Me dijo que podía ir pagando de poquito, que lo importante era que juntara para comprar las cosas que se necesitaban para el ritual. Me dio una lista: velas negras especiales, aceites, hierbas, aguardiente, tabaco, un gallo negro, tela roja y negra, agujas grandes, alfileres. Me dijo que también necesitaba conseguir algo personal de mis tíos. Un pedazo de ropa que hubieran usado, cabello, una foto. Le pregunté cómo iba a conseguir eso. Me dijo que me las arreglara, que sin eso el trabajo no servía. Salí de ahí con la cabeza dando vueltas. Había quedado de regresar cuando tuviera todo listo. Empecé a guardar cada peso que ganaba. Dejé de comprar cualquier cosa que no fuera necesaria. Raúl se dio cuenta que algo pasaba, pero no le dije nada. No quería meterlo en esto. Conseguir las cosas de la lista fue difícil. Las velas especiales solo las vendían en ciertos lugares. Fui a mercados de hierbas que no conocía. Gasté un dineral. Para conseguir algo de mis tíos, tuve que planear bien. Una prima lejana iba a hacer su fiesta de 15 años. Sabía que mis tíos iban a ir. Yo no estaba invitada obviamente, pero el salón era uno que conocía en la colonia. Ese día me puse ropa normal y fui. Me quedé afuera esperando. Vi cuando llegaron. Cuando estaban todos adentro me metí al estacionamiento. Busqué el coche de Esteban. Estaba abierto. Adentro encontré una chamarra de él en el asiento de atrás. Le corté un pedazo de la tela de adentro donde no se notara. También encontré unos lentes que eran de Gabriel en el coche de al lado. Los agarré completos. Me salí rápido antes de que alguien me viera. El corazón me latía a 1000 por hora. Ya tenía todo. Llamé a Andrea. Me dijo que fuera el viernes porque era luna nueva, que era el mejor momento para este tipo de trabajos. El viernes llegué a su casa en la tarde.
Raúl pensaba que estaba en el trabajo. Andrea me hizo pasar a un cuarto que tenía atrás. Era un cuarto sin ventanas con un altar grande. Había imágenes de la Santa Muerte en diferentes colores, calaveras, velas por todos lados. En el piso había dibujado un círculo grande con símbolos que no entendía. Me pidió las cosas que había traído. Las fotos de mis tíos que había impreso, el pedazo de chamarra, los lentes. Revisó todo. Me preguntó los nombres completos de ellos y sus fechas de nacimiento. Yo sabía los nombres, pero las fechas no estaba segura. Andrea dijo que con los nombres completos bastaba. Me dijo que me sentara en una silla afuera del círculo, que no me moviera y que no hablara pasara lo que pasara. Empezó a preparar todo. Prendió carbones en un brasero. Le echó hierbas que empezaron a hacer un humo espeso que olía fuerte. Puso las fotos de mis tíos en el piso dentro del círculo. Con la tela roja y negra hizo 2 muñecos. Les cosió los nombres de Esteban y Gabriel. Al de Esteban le puso pedazos de la chamarra. Al de Gabriel le amarró los lentes. Prendió las velas negras alrededor del círculo. Eran como 20 velas. El cuarto quedó con una luz rara. Andrea empezó a rezar cosas en voz baja. No entendía lo que decía. Luego habló más fuerte. Llamaba a la Santa Muerte. Le pedía que trajera justicia, que cobrara lo que le debían, que hiciera pagar a los que habían hecho mal. Agarró el aguardiente y lo escupió sobre las fotos. Prendió tabaco y sopló el humo sobre los muñecos. Yo estaba temblando. Tenía frío aunque el cuarto estaba caliente por las velas. Andrea agarró las agujas grandes. Las calentó en las velas. Empezó a clavarlas en los muñecos. Primero en las piernas. Luego en los brazos. En el pecho. En la cabeza. Con cada aguja decía cosas. Que no tuvieran paz. Que pagaran por lo que hicieron. Que la justicia llegara rápido. Clavó como 10 agujas en cada muñeco. Luego agarró alfileres más chiquitos y los fue clavando también. Los muñecos quedaron llenos de agujas y alfileres. Parecían erizos negros y rojos. Andrea sacó el gallo negro de una caja. Estaba amarrado. Le rezó algo. Luego rápido le cortó el cuello con un cuchillo. La sangre cayó sobre las fotos y los muñecos. Yo me tapé la boca para no gritar. Nunca había visto nada así. El olor de la sangre se mezcló con el humo de las hierbas. Me dieron ganas de vomitar, pero me aguanté. Andrea siguió rezando. Ahora más fuerte. Casi gritando. Llamaba a diferentes nombres. San la Muerte. El ánima sola. La madrina. Entidades que yo no conocía. Pedía que vinieran. Que hicieran justicia. Que cobraran la deuda. El cuarto se sentía pesado. Como si hubiera algo más ahí con nosotras. Las velas se movían aunque no había aire. Yo sudaba frío. Quería salir corriendo, pero no podía moverme. Andrea agarró los muñecos llenos de agujas y sangre. Los envolvió en tela negra junto con las fotos. Los amarró con un cordón rojo. Mientras los amarraba iba diciendo los nombres de mis tíos una y otra vez. Los maldecía. Pedía que pagaran. Que sufrieran como yo había sufrido. Que perdieran todo como yo había perdido todo. Cuando terminó dejó el bulto en medio del círculo. Siguió rezando como 1 hora más. Yo perdí la noción del tiempo. Me sentía mareada. Finalmente Andrea se detuvo. Apagó las velas una por una. Abrió la puerta del cuarto para que saliera el humo. Me dijo que ya estaba. Que el trabajo estaba hecho. Agarró el bulto con los muñecos. Me dijo que teníamos que ir a enterrarlo esa misma noche. Que tenía que ser en un cementerio. Esperamos a que se hiciera más noche. Como a las 11 salimos. Andrea manejaba una camioneta vieja. Fuimos a un panteón que ella conocía en las orillas de la ciudad. Estaba cerrado, pero ella sabía por dónde meterse. Saltamos una barda baja. Adentro estaba oscuro. Solo se veía con la luz de la luna. Andrea llevaba una linterna chiquita.
Caminamos entre las tumbas. Yo tenía un miedo horrible. Nunca había entrado a un panteón de noche. Andrea buscó un lugar alejado, una tumba vieja que parecía abandonada. Sacó una pala chica que había traído. Empezó a cavar un hoyo al lado de la tumba. Yo me quedé parada viendo para todos lados. Me parecía escuchar ruidos. Sentía que alguien nos observaba. Andrea cavó como por 20 minutos. Hizo un hoyo hondo. Metió el bulto con los muñecos. Antes de taparlo me dijo que escupiera dentro, que dijera los nombres de mis tíos y lo que quería que les pasara. Me acerqué. Escupí en el hoyo. Dije los nombres de Esteban y Gabriel. Dije que quería justicia, que me devolvieran lo que me habían quitado, que pagaran por todo el daño que me hicieron. Andrea tapó el hoyo. Apisonó bien la tierra. Prendió una vela negra arriba y la dejó ahí. Me dijo que durante 9 noches seguidas teníamos que venir a prender una vela en ese lugar, que no podía faltar ni una noche. Regresamos a la camioneta. Me llevó de vuelta a mi casa. Me dijo que tuviera fe, que el trabajo iba a funcionar, pero que podía tardar, que a veces era rápido y a veces tardaba meses, que tuviera paciencia. Durante las siguientes 8 noches regresé al panteón con Andrea. Cada noche prendíamos una vela negra en el lugar donde habíamos enterrado los muñecos. Rezábamos. Yo pedía justicia. En la 9ª noche Andrea me dijo que ya estaba completo el trabajo, que ahora solo quedaba esperar, que no le contara a nadie lo que habíamos hecho, que estos trabajos funcionan mejor cuando nadie sabe. Le pagué todo lo que le debía. Había trabajado como loca limpiando casas extras. Me quedé sin casi nada de dinero, pero ya estaba hecho. Volví a mi vida normal. Seguía trabajando. Seguía con el juicio que iba lento. Raúl me notó rara, pero no dijo nada. Yo trataba de actuar normal, pero por dentro estaba nerviosa. No sabía qué esperar. No sabía si había hecho bien. A veces me despertaba en la noche sintiendo culpa. Otras veces sentía que había hecho lo correcto, que mis tíos merecían pagar por todo lo que me habían hecho. Pasó una semana después de terminar el trabajo. Todo seguía igual. Mis tíos seguían con el proceso legal. Yo seguía limpiando casas. No había pasado nada. Empecé a pensar que había tirado mi dinero, que nada de eso funcionaba, que solo era puro cuento. Pero Andrea me había dicho que tuviera paciencia. Pasó otra semana. Luego un mes. Nada. El juicio seguía atascado en el juzgado. Mi abogado me decía que estas cosas tomaban tiempo, que tuviera calma. Yo ya estaba resignada. Pensé que el trabajo no había servido. Al mes y medio recibí una llamada de mi prima Lucía. Era una prima lejana que siempre había sido buena onda conmigo. Me contó que mi tía Rosario estaba organizando un viaje familiar, que Esteban había rentado un autobús para llevar a toda la familia a un rancho en Querétaro. Iban a pasar el fin de semana completo ahí. Era para celebrar el cumpleaños de uno de mis primos. Lucía me dijo que le daba cosa que yo no estuviera invitada, que toda la familia iba, como 30 personas. Le dije que no me importaba, que ya estaba acostumbrada. Colgamos. No le di mucha importancia. Era un viernes. El sábado en la mañana estaba limpiando una casa cuando me empezó a sonar el celular. Era un número que no conocía. Contesté. Era una vecina de la colonia donde había vivido con mi abuela. Me preguntó si ya me había enterado. Le dije que de qué. Me dijo que había habido un accidente horrible en la carretera. Un autobús que venía de Querétaro. Se me heló la sangre. Le pregunté qué autobús. Me dio los detalles. Era el autobús de mi familia. Dejé caer el trapeador. La señora de la casa me preguntó qué pasaba. No pude ni contestarle. Salí corriendo. Tomé un taxi al hospital que me había dicho la vecina. Era un hospital grande del seguro. Cuando llegué había un montón de gente. Familiares llorando. Doctores corriendo. Fue un caos.
Busqué a alguien conocido. Vi a un primo por parte de mi papá. Me acerqué. Me vio y se le descompuso la cara. Me preguntó qué hacía ahí. Le dije que me habían avisado del accidente. Me dijo que había sido espantoso, que el autobús se había volcado en una curva de la carretera. Me temblaban las piernas. Le pregunté quiénes estaban heridos. Se le salieron las lágrimas. Me dijo que no eran solo heridos. ¿Qué había? Muertos. Se me fue el aire. Le pregunté quiénes. Me dijo los nombres. Mi tía Rosario había muerto. Mis dos primos, los hijos de ella y Esteban, también habían muerto. Los tres murieron en el acto. Me tuve que sentar porque se me doblaron las rodillas. Mi primo siguió hablando. Me dijo que Esteban estaba vivo pero grave, que Gabriel había salido con heridas leves, que otros familiares estaban heridos pero fuera de peligro. No podía procesar lo que estaba escuchando. 3 muertos. Entre ellos mi tía y mis dos primos que eran casi de mi edad. Le pregunté si podía ver a Esteban. Me dijo que estaba en terapia intensiva, que solo dejaban pasar a familiares directos. Esperé ahí en el hospital como 2 horas. Llegaron más familiares. Algunos me vieron y me voltearon la cara. Otros estaban tan en shock que ni me pelaron. Salió un doctor a hablar con la familia. Dijo que Esteban tenía lesiones muy graves en la cabeza y la columna, que habían hecho lo posible pero que el pronóstico era malo, que probablemente iba a quedar en estado vegetativo, que había que esperar. La mamá de Esteban, o sea mi otra abuela que casi nunca veía, empezó a gritar y a llorar. Fue horrible. Yo me quedé ahí parada sin saber qué hacer. Sentía que todo era irreal, como si estuviera viendo una película. No podía ser cierto. No podía estar pasando esto. Me fui del hospital. Caminé sin rumbo. Tomé el metro. Llegué al departamento. Raúl estaba ahí. Me vio la cara y supo que algo malo había pasado. Le conté todo. Se quedó callado un rato largo. Luego me abrazó. Yo no lloré. Estaba como en shock. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta viendo el techo, pensando en el trabajo que había hecho con Andrea, en los muñecos llenos de agujas, en la sangre del gallo, en lo que habíamos pedido. Justicia. Que pagaran. Que perdieran todo como yo había perdido todo. Y ahora 3 personas estaban muertas. Mi tía Rosario que siempre me había tratado mal. Mis primos que me habían mandado mensajes odiosos. Y Esteban en estado vegetativo. Había funcionado. El trabajo había funcionado. Pero no de la manera que yo imaginaba. Yo pensaba que a lo mejor perdían el juicio. O que se quedaban sin dinero. O que les pasaba algo malo, pero no tanto. No esto. No la muerte. Al día siguiente fueron los velorios. Hicieron uno triple para mi tía y mis 2 primos. Yo no fui. No me atreví. No sabía cómo iba a reaccionar la familia. No sabía cómo iba a reaccionar yo. Me quedé en el departamento. Raúl tampoco fue a trabajar ese día. Se quedó conmigo. Pasaron los días. Esteban seguía en terapia intensiva. Los doctores confirmaron que estaba en estado vegetativo permanente. No iba a despertar. No iba a poder hablar ni moverse ni nada. Su cuerpo estaba vivo, pero él ya no estaba ahí. Gabriel salió del hospital. Tenía algunas costillas rotas y golpes, pero nada grave comparado con los demás. Supe por mi prima Lucía que Gabriel estaba destrozado, que había perdido a su cuñada, a sus sobrinos, y su hermano estaba prácticamente muerto. El funeral fue una semana después del accidente. Tampoco fui. La familia entera estaba de luto. Yo seguía sin poder procesar todo. Me sentía rara. Por un lado sentía culpa. Por otro lado pensaba en todo lo que me habían hecho. Cómo me habían corrido de mi casa. Cómo me habían amenazado. Cómo nunca les importó que yo me quedara en la calle. 2 semanas después del accidente recibí una llamada de mi abogado. Me dijo que había novedades en el caso.
que necesitaba verme. Fui a su oficina. Me explicó que con la muerte de Rosario y los hijos de Esteban, y con Esteban en estado vegetativo, la situación legal había cambiado completamente. Que Gabriel había decidido retirarse del juicio. Que ya no quería seguir peleando. Me dijo que según las leyes de sucesión y tomando en cuenta que yo había sido criada por mi abuela desde niña, que había vivido con ella toda mi vida, y que había sido su cuidadora, yo tenía derecho a la herencia. Me explicó cosas legales que no entendí bien. Lo importante era que la casa iba a pasar a mi nombre. No lo podía creer. Le pregunté si estaba seguro. Me dijo que sí, que era cuestión de unos meses para que se finalizara todo, pero que prácticamente ya era mío. Salí de la oficina caminando como robot. Había ganado. Había recuperado la casa de mi abuela. ¿Pero a qué costo? 3 personas muertas. Esteban en estado vegetativo. Una familia destruida. Llegué al departamento y le conté a Raúl. Se alegró por mí. Me dijo que por fin iba a tener justicia. Que por fin iba a recuperar lo que era mío. Pero yo no sentía alivio. Sentía un peso enorme en el pecho. Esa noche llamé a Andrea. Le conté lo que había pasado. Se quedó callada un momento. Luego me dijo que así funcionaba la magia. Que las fuerzas que habíamos llamado cobraban como ellas querían. Que yo había pedido justicia y eso era lo que había llegado. Que no había manera de controlar cómo iba a pasar. Le pregunté si yo tenía la culpa de las muertes. Me dijo que no. Que ellos se habían buscado su destino con sus acciones. Que el trabajo solo había acelerado lo que tenía que pasar. No sé si me lo dijo para que me sintiera mejor. Colgué. Los siguientes meses fueron raros. El proceso legal siguió su curso. Gabriel nunca me volvió a buscar. Nunca me habló. Creo que estaba demasiado hundido en su dolor. Esteban seguía en el hospital conectado a máquinas. Su mamá iba a verlo todos los días. Yo recibí la escritura de la casa a mi nombre. Era oficial. La casa era mía. La casa donde había crecido. Donde mi abuela me había criado. Donde había sido feliz. Raúl y yo nos mudamos. Limpiamos todo. Pintamos. Arreglamos lo que estaba roto. Compramos muebles nuevos con el poco dinero que teníamos. Me casé con Raúl en el civil. Nada grande. Solo nosotros 2 y 2 testigos. Él había sido mi apoyo en los peores momentos. Lo quería, aunque sabía que nunca le había contado todo. Nunca le dije del trabajo con Andrea. Nunca le dije de los muñecos y las agujas y el cementerio. Eso me lo guardé para mí. Con el tiempo tuvimos 3 hijos. 2 niñas y un niño. Raúl trabajaba de mecánico. Yo dejé de limpiar casas ajenas. Me dediqué a cuidar a nuestros hijos y la casa. La vida se normalizó, pero yo nunca pude olvidar. Los años pasaron. Mis hijos crecieron. La mayor se llama Consuelo como mi abuela. Tiene ahora 14 años. Luego está Daniela de 11 y el más chico es Raúl Jr. de 7. Son buenos niños. Van a la escuela cerca de casa. Les va bien. Raúl sigue en el mismo taller. Gana lo suficiente para mantenernos. No nos sobra, pero tampoco nos falta. Yo nunca volví a trabajar fuera. Me quedé en casa cuidando a los niños. Cocinando. Limpiando. Como hacía mi abuela. La casa sigue igual. La he mantenido como ella la tenía. Los mismos muebles que pude recuperar. Las mismas cortinas. El mismo olor a canela y café los domingos. A veces siento que mi abuela sigue aquí. Que me observa. Que me cuida desde donde esté. De mi familia ya casi no supe nada. Gabriel se mudó a Guadalajara hace como 5 años. Alguien me dijo que se volvió a casar. Que tiene una vida nueva allá. Nunca me buscó. Yo tampoco lo busqué a él. Esteban murió hace 3 años. Estuvo 7 años en estado vegetativo, hasta que su cuerpo ya no aguantó más. Su mamá, mi otra abuela, murió poco después. De tristeza dicen.
De tantos años cuidándolo sin que él supiera siquiera que ella estaba ahí. No fui a ninguno de los dos funerales. La familia me culpaba. Lo supe porque una tía lejana me lo dijo. Decían que yo había tenido la culpa del accidente, que había alegrado la muerte de ellos para quedarme con la herencia, que era una maldición para la familia. Dejaron de hablarme todos. Yo tampoco insistí. Mejor así. Emilia, la amiga de mi abuela, murió hace 2 años. Me enteré porque pasé por su casa y estaba otra gente viviendo ahí. Los vecinos me contaron. Me dio tristeza. Ella había sido buena conmigo. Me había ayudado cuando más lo necesitaba. Andrea, la señora que hizo el trabajo, la vi una vez hace como 1 año. Estaba en el mercado comprando hierbas. Me reconoció. Me saludó. Me preguntó cómo me iba. Le dije que bien, que tenía 3 hijos, que vivía en la casa de mi abuela. Me miró fijo y me dijo que tuviera cuidado, que los trabajos de magia negra siempre tienen consecuencias, que a veces toman años en cobrar. No le entendí bien, pero me asusté. Le pregunté qué quería decir. Solo repitió que tuviera cuidado. Y se fue. Esa noche no pude dormir pensando en sus palabras. Raúl nota que a veces estoy rara. Me pregunta qué me pasa. Le digo que nada, que solo estoy cansada. Él no insiste. Nunca le he contado del trabajo. Nunca le he contado de los muñecos y las agujas y la sangre del gallo. Eso me lo voy a llevar a la tumba. Mis hijos no saben nada de la historia. Saben que mi abuela me crió. Saben que la casa era de ella y ahora es nuestra. Pero no saben del juicio. No saben de mis tíos. No saben del accidente. Les he ocultado todo. Prefiero que crezcan sin esa carga. A veces me levanto en la madrugada. Me siento en la sala oscura. Veo las fotos de mi abuela en la pared. Me pongo a pensar en todo lo que pasó. En todo lo que hice. No sé si estuvo bien o mal. Ya no sé nada. Solo sé que estoy aquí. Que tengo mi casa. Que tengo mi familia. Pero que hay un vacío dentro de mí que nunca se llena. El mes pasado vi a una prima en el súper. Una que había ido en ese autobús, pero que sobrevivió con heridas leves. Me vio y se quedó helada. Yo también. No sabía si saludarla o no. Ella se acercó. Me dijo que necesitaba decirme algo. Me llevó a un lado. Me contó que desde el accidente tiene pesadillas. Que ve a mi tía Rosario y a mis primos. Que la llaman. Que le dicen cosas. Me dijo que siente que algo oscuro pasó ese día. Que no fue un accidente normal. Que había algo más. Se le quebraba la voz. Me preguntó si yo sabía algo. Me puse nerviosa. Le dije que no. Que cómo iba a saber yo algo. Me miró con una cara rara, como si no me creyera. Luego se fue. Desde ese día la veo seguido por la colonia. Siempre me mira, siempre me observa, me incomoda. Hace 2 semanas mi hija Consuelo empezó a decir que ve una señora en su cuarto. Una señora mayor que la mira mientras duerme. Le pregunté cómo es. Me describió a mi abuela, exactamente como era ella. Me dijo que la señora no le da miedo, que solo se queda ahí parada viéndola, que a veces le sonríe. No sé qué pensar. Raúl dice que son imaginaciones de niña, que está en la edad. Pero yo sé que no. Yo sé que mi abuela está aquí. Siempre ha estado. Ayer encontré algo que me asustó. Estaba limpiando debajo de la cama de mi cuarto cuando vi una caja que no había visto nunca. La saqué. Era una caja vieja de metal. Tenía un candado pequeño. Lo forcé hasta que se rompió. Adentro había papeles. Eran cartas. Cartas que mi abuela le había escrito a mi mamá antes de que muriera. Las leí todas. En una de las últimas mi abuela escribía que si algún día yo necesitaba ayuda, que buscara a una mujer llamada Andrea, que ella sabía hacer trabajos, que le había ayudado a ella en el pasado. Me quedé fría. Mi abuela conocía a Andrea. Mi abuela sabía de esos trabajos.
Había otra carta más. Una que mi abuela nunca mandó. Estaba escrita para mí. Decía mi nombre arriba. Decía que me quería mucho. Que perdonara a mis tíos porque no sabían lo que hacían. Que la familia era lo más importante. Que el dinero y las casas no valían nada comparado con el amor. Que ella me veía desde el cielo y que siempre me iba a cuidar. Que no hiciera cosas de las que me fuera a arrepentir. Se me salieron las lágrimas. Guardé las cartas. No le he dicho nada a nadie. Anoche tuve un sueño. Soñé que estaba en el panteón donde enterramos los muñecos. Estaba cavando. Sacaba el bulto negro. Lo abría. Los muñecos seguían ahí, llenos de agujas. Pero ahora tenían mi cara. Era yo. Eran muñecos de mí. Me desperté sudando. Raúl dormía al lado. Mis hijos dormían en sus cuartos. Todo estaba en silencio. Me levanté. Fui a la sala. Me senté donde siempre me siento. Vi las fotos de mi abuela. Le hablé en voz baja. Le pedí perdón. Le dije que solo quería justicia. Que no quería que muriera nadie. Que ahora tengo todo pero no tengo nada. Que estoy sola aunque esté rodeada de gente. No sé si me escuchó. No sé si importa. Mañana es el cumpleaños de Consuelo. Va a cumplir 15 años. Vamos a hacer una fiesta pequeña. Raúl está juntando dinero. Los niños están emocionados. Yo voy a sonreír y a servir la comida y a ver a mi hija feliz. Pero por dentro voy a seguir cargando todo esto. Todo lo que pasó. Todo lo que hice. Vivo en la casa que tanto quería recuperar. Tengo la familia que siempre soñé. Pero hay noches en que me despierto y siento que algo me observa desde la oscuridad. Que algo espera. No sé qué. Solo sé que el trabajo que hice sigue vivo de alguna manera. Que las fuerzas que llamé no se fueron. Que siguen aquí. Andrea tenía razón. Los trabajos de magia negra siempre tienen consecuencias. Y a veces toman años en cobrar. Yo ya pagué una parte. No sé cuánto más voy a tener que pagar. No sé cuándo va a terminar todo esto. Solo sé que estoy aquí, en esta casa, con mis hijos, con mi marido, viviendo una vida que conseguí de la peor manera posible. Y esperando. ¿Te gustó la historia de Alba? No te vayas, te dejaré más historias como esta en la pantalla final. Solo tienes que hacer clic. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar si te gustó esta historia. Hasta la próxima.